Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted, Ravalli? Muy bien. Meneando un poco la cabeza, no estaba muy de acuerdo con lo que dije. Creo que no, ¿no? No mucho, pero está bien. Está bien, el disenso. Está bien que haya disenso. Está bien, dice. Lo que pasa es que a veces se trata de estigmatizar la protesta y me parece que hay que buscar un carril, como dijo la justicia en su último fallo, que sea un poco menos limitador a algún derecho. Claro, ¿y los derechos de los demás no se los limitan? No. Aparte, yo lo Usted dijo la justicia. está hablando de la protesta, que se respete el derecho de la protesta. Yo hablo Sí. de que también se respete el derecho a quienes tienen que La protesta transitar, dura ¿no? 2 horitas, 3 horitas. ¿Sí? Y ¿Ah, sí? si, como creo que escuché a un diputado lo quiere hacer fuera del centro. No tiene sentido hacer una protesta fuera del centro porque Claro, no te va a es donde molesta, ¿no es visibilizar. cierto? No es molestar, es visibilizar. Vamos a tener... No vamos a llegar No nunca nos vamos a poner de acuerdo, Pero sí nos vamos a poner de acuerdo en esto, porque hoy la historia clínica... Sí, vamos. No nos vamos a enfocar en un tema específico, sí en una etapa de la vida. Y quizás la etapa que está en el otro extremo de la actividad que hago yo, que es la pediatría. Vamos a hablar sobre la vejez. No sé si lo traje al tema porque me toca ya, bueno, ya por eso estamos ahí, nos toca por allí, pero sí. me parece que es una etapa de la vida en donde hay muchas... es muy vulnerable, igual que la pediatría. Me Por parece cierto. que la pediatría y la vejez tienen muchos puntos en contacto. Por eso me parecía bueno empezar a tocar este tema y para eso te invitamos a un especialista que es médico, pero excede largamente la medicina porque también es escritor y un pensador sobre esta etapa tan importante de la vida. Así que si querés... Vamos al doctor Carlos Prema. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Está bien? Un gustazo. Siéntate, ¿Cómo estás? Carlitos. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Carlos. Gracias por venir. No, Nosotros de nada. queríamos hablar contigo, con vos, por este tema tan importante que creo que es este grupo de edad que está en nuestra sociedad y que me parece que el título que le pusimos a la columna hoy es una edad para gozar o sufrir. Entonces, la primera pregunta que te hago es, las sociedades vienen envejeciendo en el transcurso de la historia por el aumento de la longevidad, pero también por la disminución de la natalidad. Tal cual. O sea, esa pirámide que siempre fue ancha abajo y bajita arriba, se va cambiando de forma. Es decir, antes había muchos chicos y pocos viejos. De hecho, la mortalidad o la expectativa de vida ha modificado. En el Imperio Romano la expectativa era 30 años. Sí, 30. En el siglo XV, 35. Sí. A principios del siglo pasado era 45, 50 y ahora ya estamos llegando a los 80, 70 y pico, 80. ¿Cómo ves vos esto? Digamos, ¿cómo ves una sociedad que envejece y sin embargo no le presta la atención, creo yo, y esto es una pregunta más que una opinión, que verdaderamente merece la tercera edad o la vejez, le digamos vejez, porque a mí me parece que... No sé, adulto mayor, vejez, como se le quiere llamar, ¿no? Los organismos internacionales dicen adultos mayores. Y voy a hacer el paralelismo con la pediatría. Digamos, cuando un médico atiende problemas de enfermedades de los adultos mayores, que hay como una cláusula que es más de 65, algunos dicen 60, yo creo que con el tiempo va a ser más 70, sí, porque seguro, se va a ir corre. cambiando. Eso es geriatría, como pediatría. En cambio, los problemas de la infancia en los niños es la gerontología, Claro. que es la problemática de la vejez y que puede no necesariamente ser un médico, un trabajador social, un sociólogo, antropólogo, lo que fuera. Esto que marcabas vos, que es la revolución demográfica, cada vez menos natalidad, nosotros tenemos 1, 2, 3 hijos, y nuestros hijos no tienen nadie, cada vez menos nietos, digamos, Sí, y totalmente. cada vez hay más adultos mayores. La terminología correcta es o personas mayores o adultos mayores. El término de ciudadanos mayores o adultos mayores o personas mayores es para correrlo del lugar de la enfermedad. Bien. Porque Claro. durante muchos años se pensaba que si viene una etapa frágil, como el neonato o la pediatría, envejecer no es enfermar. Es el primer concepto cultural que hay que revertir. Envejecer no es enfermar. Y segundo, tratar de encarnar personalmente cada uno que uno es un viejo más tiempo, digamos. Claro. ¿no? Claro. Y que la longevidad, según las investigaciones más importantes, es un éxito colectivo, digamos, ¿no? O sea, las sociedades menos desiguales tienen longevidad mayor, digamos, ¿no? Sí. No, digo, ante este cuadro, primero porque
inclusive lo hablamos fuera de cámara también, digo, hoy vive, por lo menos el adulto mayor en nuestro país vive una situación muy complicada. Sí. No solo porque, bueno, puede ir teniendo algunos achaques por la edad, pero además porque desde el punto de vista de la cabeza entre la situación económica y la restricción y los no aumentos de salario y que no llegan a fin de mes, digo, debe ser es difícil, cuando vos atendés a un paciente con estas características, ¿qué te dice? ¿Qué plantea? Lo más importante que sucedió en la Argentina y en Córdoba en particular es que hubo una restricción, un ajuste, como se dice, en el sector pasivo, digamos, ¿no? O sea, hoy el gran aspecto de ajuste económico sufrió o lo padecen los adultos mayores y también en los servicios, ¿no? Lo que es la obra social PAMI, también tuvo una cantidad de restricciones, que tuvo mucha visibilidad y reclamo. Yo creo que lo que prima hoy son dos aspectos sobre los cuales también se estudia y trabaja, el nivel de incertidumbre, ¿no? Porque no sabes si va a llegar a fin de mes, si va a poder trasladarte, si va a poder comer. Claro. El nivel de incertidumbre, y eso genera una percepción de soledad, digamos. O sea, la soledad no deseada, que el aislamiento, que también es cultural, ¿no? Porque cuando nos peleamos, ¿qué decimos? Uy, este viejo de mierda, ¿no? Sí, sí, claro. Totalmente. Y si esa imagen de descartar al adulto mayor viene desde, por ejemplo, un presidente que dice son viejos meados, ¿viste? No es lo mismo de decir son personas sabias a las que vamos a cuidar. Claro. Son las antípodas. Totalmente. Entonces se ha producido una especie de conjunción de factores que vienen de lo cultural, de lo económico, de lo social, de la atención de los adultos mayores, que ha generado un impacto muy importante en las condiciones de vida de los adultos mayores y también en el aumento de la mortalidad, ¿no? Vos nombraste una palabra que en tu discurso quizás haya pasado desapercibida, que es la soledad. Sí. Me parece que, y esto lo digo ya también como pediatra, me parece también los dos grupos de edad donde quizás habría que hacer más énfasis en acompañar es donde menos estamos acompañando. Niños que se calman con celulares, Sí. adultos mayores que esperan horas una visita. Sí, la soledad hoy es un capítulo de las ciencias médicas enorme. Tiene un impacto, para que tengamos una idea, en los adultos. La soledad tiene un impacto en la posibilidad de generar enfermedad y acortar la vida del 45% como factor de riesgo. Para que dimensionemos esto, soledad. Obesidad, el 20%. Claro. Polución ambiental, el 5%. Ingesta de alcohol o sustancia, el 30%. Fíjate, no estamos hablando ni de hipertensión. Claro. La soledad equivale a fumar una etiqueta de cigarrillos, 20 cigarrillos por día. Claro. ¿Por qué? Cuando uno se percibe solo, y fíjense que yo utilizo ese término, ¿no? Sí, soledad no lo escuché deseada muchas veces. o percepción de soledad. ¿Por qué? Y acá hay que aclarar los términos. Una cosa es la soledad, que uno no desea estar solo, y otra es la solitud, que uno puede estar solo y elige estar solo, etc. Vos podés vivir acompañado y sentirte solo. Totalmente. O podés estar solo y sentirte acompañado. Entonces, el concepto de soledad no deseada o percepción de soledad genera en la especie humana, porque no es solamente en los adultos mayores, una situación de amenaza, de miedo, de que va a suceder algo trágico, por eso está solo. Ha tenido un enorme impacto con la inseguridad. Si ustedes siguen las noticias, Sí. muchos adultos mayores, primero la pandemia, y después de la pandemia la inseguridad, nadie tiene miedo de salir a la calle. Sí. Y los ladrones tienen predilección por los adultos mayores, Obviamente. porque Presa el más cuento fácil. del tío, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digo esto porque ahora el viernes se habla del día en contra el abuso del adulto mayor, etcétera. Ese nivel de incertidumbre, de amenaza, instala en el cuerpo humano un estado que se llama de hipervigilancia. Y eso tiene cambios en la biología de los humanos. Eso aumenta el cortisol, aumenta la insulina, aumenta la presión arterial y establece lo que se llama un estado inflamatorio crónico, o sea, en el tiempo, aséptico, o sea, sin germen, que altera la inmunidad. Entonces, esto estar en alerta permanente hace que... Como el estrés. Exactamente. Esos cambios neuroendocrinos que genera el estrés persistente, da trastornos de sueño, genera obesidad, genera conductas adictivas de alcohol, de fármacos, de sustancias,
da obesidad porque te aumenta el apetito de comer cosas dulces o con sal, etc. Y es una cantidad de situaciones que dicen que la soledad es la causa de las causas. Claro. Entonces, cuando decimos que una persona se enferma, decimos, bueno, está enferma porque tiene una neumonía, ¿no? ¿Y por qué tiene neumonía? Y porque tiene un neumococo. ¿Y por qué tiene un neumococo? Porque estaba solo. Claro. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí. hoy hay mucha bibliografía que estudia, e incluso en algunos países hay el Ministerio de la Dependencia o Ministerio de la Soledad, Japón, Inglaterra, que están poniendo el foco en que la posibilidad de vivir bien y mucho tiene que ver con convivir. Claro. Con convivir. Y los términos de convivencia que establezcamos, recién ustedes estaban discutiendo si vale la pena o no el reclamo, esos debates de convivencia inciden en la posibilidad de enfermarse o la posibilidad de morir. Claro. Mira. Esto, perdón, ¿se da en el mundo en general esta Todo el situación? mundo. ¿Sí? Ajá. Es una situación mundial. Porque la especie humana desarrolla mecanismos gregarios. Hemos sobrevivido como especie porque nos hemos agrupado. Ante las amenazas, los seres humanos se agrupan, se juntan. Cuando hay una desgracia, ¿viste? Un duelo, una pérdida de un familiar, nos juntamos todos, ¿viste? Y para la celebración lo mismo. Por eso es una pésima idea para la salud el sálvese quien pueda, el libre emprendedurismo, no sé. Esto de creer que uno solo, no. La vejez como concepto es un éxito colectivo. La salud es un éxito colectivo, que deviene de otras variables más novedosas. Antes la medicina ponía el foco en la presión, en el colesterol, la glucemia. Ahora nos alejamos un poco y empezamos a pensar la polución ambiental, las condiciones sociales, los determinantes sociales de la enfermedad, y aparece como un elemento trascendente a la hora de enfermarse la soledad no deseada o la percepción de soledad, que en los adultos mayores adquiere una gravedad mayúscula. Y esto tiene mucho que ver, lo que totalmente. decía. El tema de las pantallas. Estaba leyendo hoy justo una nota. El promedio de edad de la gente que ve televisión, estos programas, es 72 años. Sí. Claro. La otra, menos de 72 no ve nadie tele, ¿no? Ha cambiado el mundo y ha cambiado la forma de vincularnos. Exacto. Sí. Y hoy las grandes ciudades son grandes cúmulos de solos, de personas que viven solas, y eso se traduce en mucha patología, demanda asistencial y acortamiento de la vida. ¿Vos crees, Carlos, que la sociedad en el transcurso de su historia, la humanidad, se ha preparado más o menos bien para cuidar chicos? Porque, bueno, estamos como preparados para esto. Pero esta longevidad mayor nos ha dado un desafío que es que hay que cuidar a adultos mayores. Cuidar a los que cuidan. Entonces, ahí hay un tropiezo quizá cultural o... Ahí hay un problema complejísimo que tiene que ver también con la especie humana. ¿Por qué? Porque de una u otra manera uno elige a la pareja o al hijo. Hay un deseo de la persona de formar una pareja, tener un hijo, pero no elegí a tus padres, y menos aún a tus abuelos. Entonces ahí sí un cambio cultural de que debiera ser como un imperativo ético cuidar a los que nos cuidaron. Claro. Pero no está en tu deseo eso. Claro. Tu deseo es parejas y descendencia. Lo demás no lo elegiste. Al no intervenir la elección como cultura social, es un aprendizaje cuidar a los que nos cuidaron. O sea, asistir a los adultos mayores. En esto la pandemia dejó un mensaje muy importante. Sí. Por primera vez en la historia de la humanidad, los viejos primero, en una crisis, en una situación de estrés, claro, los viejos primero, pues siempre las mujeres y los niños primero, como decía vos. Sí. Y bueno, y pasada la pandemia, volvimos para atrás, y hoy, por las políticas públicas que uno ve y los comportamientos sociales que tenemos, seguimos desechando o discriminando a los adultos mayores, porque no tomamos esta conciencia que decíamos inicialmente, de que el viejo soy yo, más tiempo. Claro. Dentro de un poquito voy a estar. Vamos a hacer una pausa. Sí. Pero han trazado, también con tus preguntas, han trazado un cuadro de cómo estamos viviendo. También quiero un mensaje dentro de tu experiencia, de cómo, no sé, rebatir esto en alguna medida desde el punto donde estamos.
¿Cómo Y claro, debiéramos o cómo hacerlo? debiéramos, qué podemos hacer, porque si no, estamos en el peor de los mundos. Y se ¿no? está haciendo, y Bueno, se está haciendo. Tras la pausa seguimos hablando con el doctor Carlos Prema. Bien, último bloque, doctores. Vamos a hablar un poquitito, si les parece. Le tiremos una buena. Tirar la buena, ¿no? ¿Cómo pueden enfrentar a aquellos que la están pasando mal? No, o sea, Adultos mayores. primero entender el diagnóstico. Digamos, Claro, ¿no? claro. Hay muchos adultos mayores, Córdoba va a tener el 10% de su población más de 60 años. Entonces, ¿cómo esos ciudadanos forman parte del colectivo del que estamos integrados todos como comunidad? Lo que se trabaja mucho son en los proyectos de las pasiones que uno tiene más de joven, digamos, ¿no? Mantener. Exactamente. ¿Te gusta el fútbol? Soy hincha de Talleres, bueno. Pobre. No me quiero morir hasta que Talleres salga campeón, o Belgrano, en mi caso personal, Racing de Nueva Italia, el Nápoles cordobés. señor. Voy, viví miles de años. Claro, sí, hasta que sale. Otra vez me subía primero todavía. Bueno, digo, tener una pasión muy fuerte hace que vos te vincules con los demás, ¿no? Claro. La pintura, la música, la medicina, el periodismo, y eso tracciona a tener una convivencia integrada, digamos, ¿no? Leí eso que es muy importante, mantener la vida social, la interacción social. Con pares o con gustos, o sea, pintar, ir a un taller. O con nietos también, O ¿no? con los nietos, o sea, sí, si por tenés supuesto. la dicha y el privilegio, la bendición, dirían algunos, de poder tener nietos y poder cultivar el vínculo con los nietos es una emoción trascendente, digamos, que invita a cuidarte para que cuando tu nieto tenga 10, 12 años lo puedas llevar a la cancha. Claro. ¿Me entendés? Entonces, Totalmente. son distintas motivaciones. El tema es tener una motivación que te incluye y te integra. Ese aspecto social tiene un impacto en la longevidad mucho más trascendente que, por ejemplo, los niveles de presión arterial, de glucosa o de colesterol. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque en la consulta asistencial, el dolor físico nos protege del daño corporal. Totalmente. El dolor de la soledad, del aislamiento, nos protege del aislamiento social. Claro. Entonces hay que empezar a pensar que así como recetamos medicamentos, hay que hacer recetas sociales. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Claro. Que se integren al centro de jubilados, que participen de las actividades de la parroquia, del club deportivo. Lo que ha permitido llegar a edades muy avanzadas es la inclusión del otro. Hay una frase de un filósofo que se llama Walter Benjamin que dice: yo no soy el otro, pero necesito del otro para ser yo, digamos, Sí. ¿no? Que este concepto del logro colectivo en términos sanitarios. Y hoy, y hay mucha evidencia construida en investigación clínica, que lo que permite llegar a edades muy avanzadas no es tanto la salud biológica, digamos, del cuerpo, sino la biográfica, ¿no? ¿Qué vínculos establecemos? ¿Cómo convivimos con los demás? ¿Cómo nos integramos solidariamente con los otros? ¿Cómo tratamos de que nuestros emprendimientos y nuestras acciones siempre tengan como destinatario la cuestión comunitaria? Entonces, estos aspectos empáticos y solidarios han permitido llegar a edades muy avanzadas. Esto es lo que no deberíamos perder, no debiéramos perder, digamos, ¿no? Y también nosotros, como hijos, nosotros como sobrinos, acordarnos que están. Porque quizás la primera barrera para que esto no suceda debemos ser las familias. Sí, claro. Y las familias hoy, por el tiempo, porque tenemos 1000 obligaciones, capaz que dejas a tu viejo Sí. al último. A mí una cosa que yo escucho en el consultorio es el tema del domingo, ¿no? Sí. El encuentro familiar del domingo, que es una tradición cultural muy nuestra, ya sea pasta o asado, digamos, Sí. cultura italiana, española o nacional, argentina, criolla, es trascendente. Sí. Los encuentros alrededor de la familia y la comida y que puedan venir los viejos y qué sé yo, eso es extraordinario. Más allá de los intereses individuales de cada uno, digamos, que tiene sus propios grupos de pertenencia, ¿no? Y ahora, en esto que planteaba, hay una cantidad de ofertas de capacitación, de encuentros, de actividades deportivas orientadas a los adultos mayores. La revista The Economist, o sea,
plantea lo que llaman la economía plateada, ¿no? Porque todos nos volvemos canosos, bueno, algunos tienen pelo, otros no. Y se trabaja a nivel mundial en este sector, ¿no? Incluye también el turismo. Ciertamente. Hay una movida muy importante para ese sector social, que son los adultos mayores, que también forma parte de un modelo de economía capitalista de consumo, al cual también se orientan una cantidad de opciones. Pero fundamentalmente el tema es para vivir mucho tiempo hay que estar integrado socialmente, ¿no? Cuando quedaba fuera de la sociedad, ya sea por razones económicas, culturales, sociales, cuando estaba fuera del sistema y se te acorta la vida. Un tema, digo, que entonces, por lo menos socialmente, debemos trabajar entre todos. Claro. No solamente al margen de las autoridades de un gobierno que obviamente incide, pero nosotros como sociedad, ver eso. Porque además, nosotros si somos chicos vamos a terminar siendo esos grandes. Totalmente. En definitiva, ¿no? Fíjate, en las últimas elecciones, la mayoría de la gente no participa. ¿Por qué? Porque se ha desconectado la política de la salud o de las condiciones de vida. Hasta ahora hemos elegido la democracia, no sé qué va a pasar más adelante, pero es muy peligroso que no participemos. Claro. Y que creamos que, bueno, uno solo... No. Hay que mantener esta participación, que a veces solamente ir a votar, pero tratar de tener un registro de que nadie se salva solo. Como dice el Eternauta. Bueno, claro. Eso lo decirle, claro. Sí. Nadie se salva solo. Una linda metáfora la de esta historieta que ahora es una miniserie. Está bueno, porque además también el Eternauta no solamente dice nadie se salva solo, sino que también dice lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Lo que pasa es que estamos en un mundo que, como en el Eternauta, la brújula se ha roto. Sí. Entonces, y en la medicina también lo vemos. La medicina es una ciencia inundada de relojes, de tiempo, igual que este programa. Tenemos muchos relojes y muy poquitas brújulas. Carlos, ha sido un placer, un gustazo tenerte como bueno, siempre, gracias a lo largo de la vida que tantas entrevistas hemos Porque además ustedes saben el cariño que yo les tengo, no lo voy a ocultar, tanto a Ravalli como al Pedi, los conozco hace muchos años y siempre y cada vez que nos encontramos es un encuentro real, así que yo le agradezco a ustedes. No, la verdad, muy lindo. Gracias, Carlito. Ha pasado el doctor Carlos Pressman. Héctor, nos vemos y nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene. Gracias por acompañarnos.